Nosotros somos el equipo 1 y vamos a hablar acerca de la farmacocinética y de la farmacodinámica. Vamos a empezar hablando acerca de la farmacocinética. El cuerpo humano por sí mismo y por naturaleza restringe el acceso a moléculas extrañas. Es por eso por lo que para alcanzar su objetivo en el organismo y tener un efecto terapéutico, la molécula de un fármaco debe superar varios obstáculos en su trayecto. Desde la administración de un fármaco debe absorberse y distribuirse, por lo general a través de vasos en los sistemas circulatorios y linfáticos. Además de cruzar barreras de membrana, el fármaco debe sobrevivir al metabolismo y a la eliminación. La absorción, distribución, metabolismo y eliminación de los fármacos son los procesos que estudia la farmacocinética. La comprensión de estos conceptos es fundamental para el éxito terapéutico y asimismo reducir la aparición de efectos secundarios o interacciones farmacológicas. El paso de los fármacos a través de las membranas. La membrana plasmática sabemos que tiene una permeabilidad selectiva. Ya conocemos de igual manera la estructura de la membrana. Consta de una bicapa lipídica de lípidos anfipáticos con sus cadenas de hidrocarburos orientadas hacia el centro de la bicapa para formar una base hidrófoba continua, con sus cabezas hidrófilas orientadas hacia el exterior. La membrana consta de fluidez, flexibilidad, organización funcional, alta resistencia eléctrica y relativa impermeabilidad a moléculas polares. Las proteínas, a su vez, tienen diferentes funciones. Entre ellos está el funcionar como puntos de fijación estructural, funcionar como receptores, conductos iónicos o transportadores para transcribir las vías de señalización eléctricas o químicas para proporcionar objetivos selectivos para las acciones farmacológicas. Los métodos de permeación y transporte. Cuando hablamos de esto nos referimos sobre todo a la difusión facilitada, a la difusión pasiva. Domina el desplazamiento a través de la membrana de la mayor parte de los fármacos. Sin embargo, los mecanismos de transporte como el transporte activo o la difusión facilitada desempeñan también funciones muy importantes. La difusión pasiva, en esta, la molécula del fármaco penetra por difusión siguiendo un gradiente de concentración. Y dicha transferencia es directamente proporcional a la magnitud del gradiente de concentración a través de la membrana. El transporte de membrana mediado por transportador, en este caso, como ya se mencionó, las proteínas de la membrana plasmática median movimientos a través de la misma, de muchos solutos fisiológicos. Estas proteínas también median desplazamientos transmembrana de fármacos e incluso pueden ser objetivos de acción farmacológica. El transporte mediado se identifica como difusión facilitada o transporte activo. La difusión facilitada es un proceso de transporte mediado por el transportador en el que la fuerza motriz es el gradiente electroquímico de del soluto soportado. Estos pueden facilitar el transporte hacia adentro o hacia afuera de las células dependiendo de la dirección del gradiente electroquímico. El transporte activo se caracteriza por requerir energía, por la capacidad para desplazar un soluto en contra de un gradiente electroquímico. El ejemplo más común lo encontramos en la bomba de sodio y potasio ATPase. La absorción y disponibilidad. La absorción es el desplazamiento de un fármaco desde el lugar de administración hacia el compartimiento central, por ejemplo, el torrente sanguíneo. Para las formas de dosificación sólidas, la absorción requiere antes de la disolución de la tableta o de la cápsula para que se pueda liberar el fármaco. Mientras que la biodisponibilidad es el grado fraccional en el que una dosis administrada del fármaco alcanza su sitio de acción o un líquido biológico como la sangre, desde el cual puede tener acceso a su sitio de acción.
Un fármaco administrado por vía oral debe absorberse primero en el tubo digestivo, pero la absorción neta puede limitarse por las características de la forma de dosificación, por las propiedades fisicoquímicas del fármaco o por el transporte a través del epitelio intestinal hacia la circulación portal. Incluso cuando un fármaco absorbido pase a través del hígado, puede ser metabolizado y puede tener eliminación biliar antes de que el fármaco incluso alcance la circulación sistémica. Por lógica, una cantidad menor a las dosis administradas alcanza realmente la circulación sistémica y se distribuye a los sitios de acción del fármaco. Si la capacidad metabólica o excretora del hígado o del intestino para el fármaco es muy grande, la biodisponibilidad lógicamente se va a reducir sustancialmente. A esto se le conoce como efecto del primer paso. Esto depende del sitio anatómico en el que se realice también la absorción. Por ejemplo, en la vía intravenosa, todo el fármaco alcanza realmente la circulación sistémica. Seguimos con las vías de administración. Primero vamos a hablar de la vía oral, que es el método más común de administración de fármacos, pero también es el más seguro, el más conveniente y más económico. Entre sus desventajas incluye la absorción limitada de algunos fármacos a causa de sus características físicas, el vómito como resultado de la irritación de la mucosa gastrointestinal, la destrucción de algunos fármacos por enzimas digestivas o incluso por el bajo pH gástrico. También incluye irregularidades en la absorción o propulsión en presencia de algunos u otros fármacos y sobre todo también se necesita realmente cooperación por parte del paciente. La absorción del tubo digestivo está mediada por factores como el área superficial de la absorción, el flujo sanguíneo al sitio de absorción, el estado físico del fármaco, la hidrosolubilidad y la concentración del fármaco en el lugar de acción. Entre esto también podemos agregar la absorción sublingual. En esta, la absorción de la mucosa oral tiene especial importancia para algunos fármacos, a pesar de que la superficie de absorción es pequeña. El drenaje venoso de la boca entra directamente en la vena cava superior, evitando así la circulación portal. Como consecuencia, un fármaco administrado por vía sublingual y absorbido en este sitio está protegido del metabolismo rápido intestinal y hepático de primer paso. La inyección parenteral. eh, en este caso, la inyección de fármacos tiene diferentes ventajas sobre la vía oral. En algunos casos, esta llega a ser esencial para la administración de un fármaco en su forma activa, como el caso de anticuerpos o vacunas. La disponibilidad suele ser mucho más rápida, más extensa y más predecible sobre todo. La dosis efectiva se puede administrar con mayor precisión, con dosis exactas. Esta dosis es adecuada para la administración de dosis de carga, por ejemplo, de fármacos antes del inicio de una dosis de mantenimiento por vía oral. En el tratamiento de urgencias es de especial ayuda cuando, por ejemplo, el paciente se encuentra inconsciente o no se encuentra cooperador o simplemente no puede retener nada administrado por vía oral. Es necesario entonces la vía parenteral. Sin embargo, también incluye algunas desventajas, como es el hecho de que debe mantenerse la asepsia, en especial cuando se administran fármacos de largo periodo de tiempo. Puede incluir también dolor en la zona de la inyección y muchas veces es difícil para los pacientes aplicarse ellos mismos los fármacos inyectados. Las principales vías de administración parenteral las encontramos como subcutánea y la intramuscular. La absorción pulmonar.
Los fármacos gaseosos son volátiles y pueden inhalarse y absorberse a través del epitelio pulmonar y las mucosas del aparato respiratorio. El acceso a la circulación por esta vía es más rápido, ya que el área de la superficie pulmonar es más grande. Además, se puede atomizar las soluciones de fármacos y pueden inhalarse gotas finas en el aire como en un aerosol. En la administración tópica eh, hay en diferentes casos, por ejemplo, en las mucosas, los fármacos se aplican a las mucosas como la de la conjuntiva, la nasofaringe, la orofaringe, la vagina, el colon, la uretra y la vejiga, sobre todo por los efectos locales. La absorción en esta, por lo general, es excelente. También se puede aplicar en ojos, en el caso de los fármacos oftálmicos, aplicados por vía tópica, se utilizan sobre todo por sus efectos locales, como ya se mencionó. E incluso puede haber aparatos como lentes de contacto, de dispositivos oftálmicos impregnados con fármacos, que permite una mayor facilidad de aplicarlos en el sitio en el que se necesita. También es el caso de la piel, directamente una vía transdérmica. Los fármacos son capaces de penetrar en la piel intacta, también depende de la superficie sobre la que se aplica y de su liposolubilidad. La absorción sistémica de los fármacos se produce con mayor facilidad en la piel erosionada, quemada o denudada. La absorción a través de la piel incluso puede incrementarse al agregar el fármaco en un vehículo oleoso o frotando la preparación en la piel directamente. Para la distribución del fármaco, sabemos que no todos los tejidos son iguales. Tras la absorción o administración sistémica en el torrente sanguíneo, un fármaco se distribuye en líquidos intersticiales e intracelulares en función de las propiedades de este. El gasto cardíaco, el flujo sanguíneo, la permeabilidad capilar y el volumen hístico afectan la tasa de administración y la cantidad de fármaco distribuido en los tejidos. Al inicio, normalmente el hígado, riñones, cerebro y otros órganos bien perfundidos son los que reciben la mayor cantidad de fármaco. Pero la llegada de este a los músculos, la mayor parte de las vísceras y la piel es mucho más lenta. Esta segunda fase de distribución se puede requerir de minutos o a veces hasta varias horas. La unión a proteínas plasmáticas. Muchos fármacos circulan en el torrente sanguíneo unidos a proteínas plasmáticas e incluso se han mejorado varios tratamientos basados en preparaciones que toman en cuenta esta cuestión. La albúmina es muy importante ya que porta fármacos ácidos. En el caso de la glucoproteína ácida alfa, que se une a fármacos con pH alcalino. La unión, por lo general, es reversible y además ciertos fármacos incluso pueden unirse a proteínas que funcionan como proteínas transportadoras de hormonas específicas. El caso de la unión de fármacos y proteínas también puede verse influida por los alimentos, las bebidas, los productos herbolarios o por complejos dietéticos. La fracción del fármaco total en plasma que está unido a proteínas está determinada por la concentración del fármaco, la afinidad de los sitios de unión para el fármaco y la concentración de él y de los sitios de unión disponibles. A extensión de la proteína, de la unión a proteínas, también puede verse afectada por factores relacionados con enfermedades como por ejemplo el caso de la hipoalbuminemia. La unión de un fármaco a proteínas limita su concentración en los tejidos y su sitio de acción, por lo que el fármaco libre está en equilibrio entre las membranas celulares
Incluso la misma unión a proteínas limita la filtración glomerular del fármaco y puede también limitar el transporte y metabolismo de este. El metabolismo de los fármacos. Algunos principios de metabolismo y eliminación. Los numerosos fármacos son lipófilos. No pasan con facilidad en el ambiente acuoso de la orina. Por eso es necesario el metabolismo de los fármacos. Los convierte en metabolitos más hidrófilos y es esencial para su eliminación renal del cuerpo, así como para la terminación de su actividad biológica y farmacológica. Desde el punto de vista de la farmacocinética, los tres aspectos esenciales del metabolismo de los fármacos son los siguientes. La cinética de primer orden, para la mayor parte de los fármacos en su concentración terapéutica, la cantidad de fármaco metabolizado por unidad de tiempo es proporcional a la concentración plasmática del fármaco. La cinética de orden cero. Para algunos fármacos, la capacidad metabólica se satura a las concentraciones habitualmente empleadas. Y el metabolismo de los fármacos se convierte en cinética de orden cero, es decir, metaboliza una cantidad constante de fármaco por unidad de tiempo. Y las enzimas biotransformadoras inducibles. Los principales sistemas de metabolización del fármaco son enzimas inducibles de amplio espectro, con algunas variaciones genéticas predecibles. Los fármacos que son sustratos comunes para las enzimas metabolizadoras pueden interferir con el metabolismo de otra, o bien el fármaco puede inducir o mejorar el metabolismo de él o de otros fármacos. Excreción de fármacos. Los fármacos se eliminan del cuerpo sin modificaciones o como metabolitos. Los órganos excretores, excluidos los pulmones, eliminan los compuestos polares de manera más eficiente que las sustancias con alta liposolubilidad. Por lo tanto, los fármacos liposolubles no se eliminan con facilidad hasta que se metabolizan en compuestos más polares. El riñón es el órgano más importante para excretar fármacos y sus metabolitos, mientras que las sustancias excretadas por las heces son sobre todo fármacos ingeridos por vía oral o por metabolitos de fármacos excretados en la bilis y secretados directamente por el tubo digestivo. Vamos a hablar ahora de la farmacodinámica. La farmacodinámica, el concepto es el estudio de las acciones bioquímicas, celulares y fisiológicas de los fármacos, incluidos los mecanismos moleculares por los cuales se realizan estas acciones. La mayor parte de los fármacos tiene una molécula pequeña que interactúa con entidades microcelulares, micromoleculares u objetivos farmacológicos también conocidos, intrínsecos al cuerpo y a los patógenos. Entre estos se incluyen receptores como los factores endocrinos y parácrinos, las enzimas, conductos iónicos activados por voltaje, transportadores de membrana y sobre todo para los patógenos, estructuras relevantes para la viabilidad y replicaciones celulares. Objetivos farmacológicos. Las acciones de la mayor parte de los fármacos pueden adjuntarse a sus interacciones con un número relativamente pequeño de clases de proteínas. En los seres humanos, estas clases son receptores para los factores endocrinos y parácrinos, enzimas, conductos iónicos activados por voltaje. Entre estos, los receptores y las enzimas son los objetivos
de la mayor parte de los fármacos que se usan con fines terapéuticos hoy en día. Las acciones de algunos fármacos no requieren objetivos farmacológicos por sí mismos. Por ejemplo, el hidróxido de aluminio y magnesio reducen el ácido gástrico por acción química directamente, neutralizan el hidrógeno y elevan el pH gástrico. Asimismo, un gran número de fármacos se unen directamente a la albúmina para ser transportados. Esto suele ser sobre todo en ácidos orgánicos, y aún así la albúmina no se considera como tal un objetivo farmacológico, ya que la unión no se asocia a ninguna acción terapéutica. Vamos a hablar acerca de los receptores. Un receptor se define como una proteína que recibe una molécula de señalización endógena del organismo, es decir, un factor endocrino, parácrino, autócrino o yuxtacrino, y que traduce este reconocimiento en un fenómeno celular significativo. Los receptores incluyen receptores acoplados a proteína G, conductos iónicos activados por ligando, receptores vinculados con una enzima, receptores relacionados con la membrana y receptores nucleares. Algunos reconocen las señales de la superficie celular, mientras que otros, como los nucleares, reconocen las que pasan a través de la membrana. Y las enzimas son importantes objetivos farmacológicos por dos razones. La primera es que las enzimas tienen funciones muy variadas y selectivas en procesos esenciales para la vida. Y la segunda es que los mecanismos de catálisis y de regulación alostérica están bien definidos y por lo tanto son susceptibles de manipulación farmacológica. De hecho, las enzimas que son objetivos farmacológicos casi siempre son las que limitan el ritmo del proceso metabólico de interés o que son necesarias para este. Por ejemplo, la hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa, que participa en la síntesis de colesterol, es inhibida por las estatinas. Para la especificidad de las respuestas farmacológicas, el grado en el que un fármaco logra una acción buscada en relación con otras acciones es conocido como especificidad o selectividad de acción. La unidad de un fármaco, la afinidad de un fármaco por su blanco es de suma importancia, ya que una interacción de alta afinidad se ayuda a que se reduzca la probabilidad de efectos fuera del objetivo farmacológico. La especificidad depende también de otros factores, como es la medida en que el sitio donde interactúa el fármaco es exclusivo de ese objetivo farmacológico. También puede depender del grado en el que el objetivo farmacológico se distribuye entre los tejidos. Es casi seguro que un objetivo expresado en uno o solo en unos cuantos tejidos favorezca un grado más alto de especificidad terapéutica, ya que si estuviera, por así decirlo, regado por todo el cuerpo, los efectos farmacológicos ocurrirían en todos lados y en tejidos que probablemente no son relevantes para el fenómeno patológico. La atenuación de las respuestas farmacológicas. La regulación de la retroalimentación es una característica definitoria de los sistemas biológicos. En una célula o un organismo se pueden percibir acciones de un fármaco como una perturbación de la homeostasis y por ello se trata de contrarrestar tales acciones para restaurar el estado de equilibrio mediante mecanismos moleculares y fisiológicos. Los mecanismos incluyen los ejercidos por el sistema nervioso simpático o por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por ejemplo, la taquicardia refleja, que es mediada por el sistema nervioso simpático, es una respuesta frecuente a los vasodilatadores usados para reducir la presión arterial. Interacciones farmacológicas. Aunque los fármacos pueden usarse en combinaciones para lograr un efecto terapéutico
aditivo o sinérgico, las combinaciones también se utilizan para el tratamiento de varias enfermedades que se presentan en alguna forma simultánea. Pero en cualquiera de los dos casos, deben considerarse las interacciones farmacológicas. El término de interacciones farmacológicas, como suele usarse, no se relaciona con las interacciones terapéuticas, sino con las interacciones de los fármacos que tienen la capacidad de causar efectos adversos. Estas son nuestras referencias. Muchas gracias.